Por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos para el mundo en Facebook, en donde estamos. Es el mismo nombre, el nombre de nuestro dominio es el nombre de nuestro programa, en donde estamos. Por ex, arroba en donde estamos, por Instagram en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Mirá en donde estamos porque estamos re jodidos. Estamos re jodidos como república, como Estado de Derecho, como república. Eso que dice el artículo 82 de la Constitución, tac, 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 lo fueron recortando todo con 16 leyes inconstitucionales, los partidos fundacionales y toda la coalición. Chancho Rengo mira para el costado, pero desde épocas de antaño, ¿no? Veníamos hablando con Álvaro Alfonso. Está con nosotros otro investigador, con quien vamos a hablar también de este tema, de estos temas. Es investigador, es magíster en políticas públicas, coronel retirado, bueno, escritor, Roque García. Muchos de ustedes lo conocen. Yo te agradezco un montón, Roque, que estés con nosotros. Realmente es un aporte más, incrementa en calidad de información y análisis nuestro programa, también con tu presencia. Y eso es para mí muy importante porque estamos haciendo una especie de tarea de investigación y de desarrollo de opinión analítica respecto al supremo valor que tiene una democracia y una república, ¿no? Una república democrática que está muy desmejorada en nuestro país. Y vamos a hablar, si te parece contigo, me habías prometido hablar de Liber Walter Arcer Risotto, Sí, que exacto. precisamente no era un tipo de buena pasta, pero te voy a decir lo siguiente antes de dejarte la palabra. Fue un estudiante de arquitectura de la Escuela de Prótesis Dental, después pasó a la Facultad de Odontología, militante de la Unión de la Juventud Comunista, considerado el primer mártir estudiantil del Uruguay. Bueno, y acá quiero ir a esta parte y ya te dejo. En 1965 decidió poner pausa a sus estudios de arquitectura que le significaban un esfuerzo económico cada vez más difícil de afrontar con los magros ingresos que le reportaba el trabajo en la feria. Pobrecito, la lucha de clases y cómo empiezan los reportes a darte todo ese pergenio de pobre tipo, cómo tuvo que luchar contra el capitalismo atroz, la lucha de clase. Vendía libros, era un tipo bueno, ¿viste? Era un tipo bien, ¿viste? Pobrecito. Y contribuyó también a esta decisión. Mirá vos qué contribuyó a la decisión de convertirse en un revolucionario, que se le hizo desde la UJC, es decir, la Unión de Jóvenes Comunistas, de viajar a Moscú. Mirá qué interesante, viajar a Moscú, Unión Soviética, y participar de cursos de formación en marxismo-leninismo, nada más ni nada menos. Vos fíjate, tenía acá, bueno, la cocarda. Y en la escuela central del Somol, casi nada, claro, ¿viste? Y después te dan a entender, te dicen en sus biografías oficialistas comunistas que eran unos pobres tipos, que la dictadura agarró y los hizo pelota. Era un agente KGB del Komsomol, preparado en la Unión Soviética. ¿De qué estamos hablando? ¿Es así, Roque? Bueno, sí, en realidad, digamos, para hacer un resumen para la audiencia, para que la gente sepa, me parece que es importante empezar por lo que la mayoría de la gente sabe de Liberarse, ¿no? Que es básicamente las tres mentiras más grandes, ¿no? La primera es que era un estudiante, ¿no? La segunda que era una persona pobre, y la tercera que fue asesinado por la espalda en una manifestación por el derecho de estudiantes. Nada de eso es cierto, pero nada de eso es cierto. Lo que es cierto, obviamente que vamos a ir discutiendo cada una de estas mentiras, lo que es cierto que era una persona que era mirado ahora con más de medio siglo, un soldado de la Guerra Fría, una persona reclutada, formada, empleada, dirigida, mantenida, para propagar una ideología que quería, más allá de todo, instaurar un régimen de partido único. Entonces, o sea, el Liberarse es un marxista clásico, o sea, Claro. ingresa al Partido Comunista, no, es mucho más marxista que los marxistas de ahora, para que uno se haga Sí, una sí, sí, idea, del ¿no? marxismo ortodoxo, clásico, el marxismo-leninismo sovietista.
Y Claro, además un militar profesional, ¿no? de Total, Stalin. O sea, claro. cuando él entra Stalinista, claro. claro, cuando él entra en la Unión de Juventudes Comunistas, el marxismo en Uruguay ni siquiera es el de Ronald Arimendi, es el anterior. Mm, O sea, él se engancha en la Unión de Juventudes Comunistas. Sabemos que con 20 años ya presenta personas, porque esos documentos están, mm. ya presenta a otros, o sea que él debe haber entrado a 16, 17, 18 años a la Unión de Juventudes Comunistas. Podemos En la, aclarar que la Comsomol es una central de formación de jóvenes de las juventudes comunistas internacionalmente. O sea, internacionalmente armaba a los jóvenes comunistas para integrarlos luego a los cuadros militares. es mucho más que eso. Ujú. O sea, la Bueno, Consumol pero es para una escuela resumir. Ujú. secreta, Sí, para claro, empezar. claro. Es decir, no, porque digamos, el régimen soviético tenía dos esquemas de educación. Mm, ¿Tá? El esquema de la Patricio Lumumba, en donde tú podías ir a estudiar filosofía y marxismo, como se puede estudiar hoy, claro. ¿tá? De un punto de vista, En la bueno, objetivo o universidad. subjetivo, Ujú. en la universidad. El régimen digamos, a ti te llevaban a hacer un posgrado en Derecho, Claro. o llevaban gente, y va todavía gente a las universidades, Sí, como sí. hay intercambio en todo el mundo y se pueden obtener becas. Entonces, digamos, el sistema de educación soviético para el mundo tenía dos patas. Como se La recibió primera era Roslik, ¿no? pública. Roslik se recibió de médico. Eso. Roslik fue a la parte, digamos, pública y verídica. Roslik era doctor. Claro. Roslik fue a la Patricio Lumumba y tenía un currículum académico en el cual podría haber seguramente una parte de filosofía y de marxismo-leninismo. Mm, Pero en la Consomol no había nada de eso. ah, En la Consomol lo que había, para empezar, una escuela secreta. ujú. ¿Por qué era una escuela secreta? Porque lo que enseñaban en esa escuela son técnicas de agitación y de Claro, revolución. claro. Entonces, cuando la gente llegaba, lo iba a buscar. Arce no es un agente de la KGB, porque no tenía tanto nivel, ¿no? Era un buen muchacho. Pero sí sabemos que, digamos, la Unión de Pero Juventudes Comunistas. era un Komsomol. O sea, Bien, pero son dos cosas distintas. Una cosa es ser hincha y otra es ser jugador de la primera. ¿Estamos de acuerdo? O bueno, pero sea, digamos que era un sub-19 que jugaba con pretensión era, claro, profesional. era un cuadro, pero aparte la Son KGB es algo cuadros. muy era Claro, y es todavía algo muy serio. O sea, claro. no No, es, no es ¿entendés? Como dicen, fulano trabaja no para la es el CIA. muchachito de la feria que mataron por la No, espalda. no, no, de ninguna manera. Entonces, déjame que te termine la parte, digamos, de que la gente tiene que entender. Cuando llegaban, o sea, cuando primero los reclutaban, el partido mandaba una lista y desde allá verificaba. Los iban a buscar al aeropuerto, y eso lo sabemos por otros que han escrito. El señor Jorge Sigal es un comunista argentino que después Sí. escribe. También hay reportes que yo he encontrado de franceses, mexicanos, Joffre que escribe cuentan. sobre el tema también, el Ah, investigador. Y hay un libro, ¿sabes? Muy interesante, no sé si lo leíste, de colegas tuyos de investigación acá uruguayos, del coronel Velasco y Bravo, que hablan de todo este tema de la sí, Komsomol. claro, claro, claro. Entonces, la dinámica era, te iban a buscar al aeropuerto, en el aeropuerto vos le dabas el pasaporte y ellos te decían, y tenías que llevar una foto si te daban documentación falsa. Mm, Y a partir de ese momento tú entrabas a una escuela en donde llamabas a todo el mundo por los nombres falsos, porque la idea era que nadie podía saber que la Unión Soviética estaba formando revolucionarios, digamos de alguna manera agitadores, en territorio soviético, porque eso es un acto de guerra, es un acto de beligerancia. sí, O sí. sea, que nosotros formemos revolucionarios para Brasil, Mm, Brasil tiene todo el derecho a tomar represalias contra nosotros. Entonces, como es un acto de guerra y es un acto de beligerancia, y los rusos, la diplomacia rusa sigue siendo buena todavía hoy, entonces decían, no, esto escondelo, este tipo no vino acá, no pisó, no sea que vino, pero acá no está, mm. estará de paseo. Entonces, toda la escuela Ah. es clandestina. Sí, Y eso, está en el libro de McIntyre sobre Gordievsky, el gran espía ruso, ¿Mm? contemporáneo de Alan Rudolph, que era el nombre que tenía falso, que Ajá. eran los maestros de esa escuela, y además, ¿qué hacían? Como bien decís tú, falsificaban documentación civil. ¿Por qué? Porque tenían que falsificar que entraban, salían, que tenían nacionalidades distintas, porque si no pasaba eso que vos decís. Si no, no podían decir que estaban formados beligerantemente para atacar o para espiar, ¿no? Entonces tenían que hacer eso. Y por otro lado, habían dos diseños que ellos tenían. Penetraban por dos lados. Por la diplomacia, que le llamaban los espías legales, y ¿Mm? estaban los espías ilegales, que eran los que entraban, como Alan Rudolph, el famoso de la película Puente de los Espías, que fue un hecho verdadero, Ajá. entraban ilegalmente y simulaban ser ciudadanos de ese país. Dominaban el idioma,
característica de esta escuela universitaria, incluso a un nivel terciario, tenían que llegar con una formación, aprendían idiomas. Por lo general tenían que tener 3 o 4 idiomas, tenían que saber, y con los localismos, con los giros locales, ¿no? Es decir, Pero nadie se da Rubén, cuenta de que el tipo es Rubén, lo hacen hoy. Lo hacen hoy y lo hacen todas las todo el potencias. tiempo, lo siguen Todas las haciendo. El potencias SBR lo hace ahora. y lo hace la Central de Inteligencia Americana. O sea, Y sí, si no, la pobre búsqueda de americano, los información. matan, los matá. O sea, el De mundo, menos búsqueda, mal que la tenemos búsqueda una de policía en información, Occidente, porque claro, de búsqueda de información sí, es algo que los países lo hacen bien. sí, sí. Pero volvamos al 65, 1965, el señor Arce está en Moscú y la escuela, esa escuela, tiene una subdirección que se llama propaganda de agitación. Y a mí me gustaría hablarle a la audiencia de lo que significa la agitación. Bueno, Porque de ese momento hasta ahora, la agitación está a la base del leninismo. Es decir, Lenin sostiene que hay dos formas de llegarle a la gente. La primera es, digamos, a través de un discurso en que vos la tratás de convencer a las personas, ¿no? Y la otra es por el tema de los sentimientos. Y entonces Lenin dice que hay que buscar a la gente cuando está frustrada y ahí hacerle, en vez de muchos argumentos, pocos argumentos donde le duela. Entonces, generalmente se busca una persona que haya perdido un examen, una persona que tenga problemas con los padres, una persona despedida que del tenga... trabajo. Exactamente. Sí, tenía la frase Lenin, ¿te acordás? Disculpa que te cortes. Nosotros no convencemos con ideas, sino con palabras, con frases. Y mucho, él apelaba al sentimiento y lo tenía, o sea, digamos. Pero entonces esa forma de apelar y de la acción. Y la otra cosa que también eran precursores es en lo que hoy se conoce como la radicalización. La radicalización es el tomar esos jóvenes y no decirle mañana vamos a poner una bomba. Van cometiendo pequeños delitos que van obteniendo pequeñas recompensas de la organización. Es decir, es tal cual una escuela de agitadores, que en realidad es lo que es la Komsomol, Sí, y que tratan de que la persona, o sea, no le dicen, vos tenés que formar 20 personas para tirarle piedra a un ómnibus, porque eso no te va a ocurrir. Primero trata de hacer una pintada, y van creciendo, y la radicalización de los movimientos terroristas en el mundo hoy por hoy está sí, sumamente bien estudiada, sí, y digamos, los más precursores fueron ellos, tomando claro. esas dos Que maneras. aplican el modelo conductista de Pavlov, luego potenciado por Skinner. Es el conductismo que es la terapia psicológica de premiar o castigar una conducta y van reforzando con estímulos esa conducta. Es decir, ¿no? Van Y gradualizando una especie de profesionalidad en la acción. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Arce vuelve en el 66 Mm. y en el 68 lo matan. Entonces, él es una persona que cuando vuelve no es un empleado de la feria. Y hay otro de los mitos. Para empezar, no es Pues pobre. después te iba a preguntar por el puesto de la feria, ¿en qué quedó eso? Pero eso después, Eh, si te parece. bueno, no, porque es interesante, porque en realidad Arce durante toda su biografía lo que dice es que él se gana la vida vendiendo libros, Mm. pero no vende libros, no vende libros de cualquier editorial, vende libros de la editorial de los Pueblos Unidos, que si tú agarras la grilla de lo que publicaron, 50%, 60% son libros soviéticos o cubanos, que en Uruguay no leía nadie. Era una forma de darle. Es decir, si yo vendo libros para 10 casas editoriales, soy un vendedor de libros. Si Claro. yo vendo solamente libros para una casa editorial, yo soy un empleado de Un esa casa operador editorial. empleado de esa casa, claro. Soy un empleado de esa casa, pero eso lo reconoce el derecho, no te lo voy a decir a vos. Mm. Jurídicamente sos dependiente. Y esa casa, en realidad, era el Partido Comunista. Claro, Liberarse era un empleado del Partido Comunista. claro, Desde el punto de vista de derecho de trabajo, sí. Liberarse era un empleado del Partido Comunista. Pero además, otra cosa que hay que decirlo: Liberarse no viene de una familia pobre, porque Liberarse es bachiller, como Lester, si querés, pero es bachiller. Entonces, ¿Olés que él es los bachiller? y sí, no es más que eso. Pero sí, está confirmado eso. Sí, sí, Ah, bueno, me quedo bachilleres. tranquilo. Está bien, está bien. Y entonces, lo que sí Economista no. sabe, economista no, de No, ninguna no. manera, Pero y de Bélgica magister dice que tampoco. sí. Pero vamos al tema, ¿no? Porque si no. No, no dicen que sí, Si pero no, volvemos ¿sabés qué otro me estoy día. poniendo? Me estoy contagiando del periodista que yo no quiero ser. De Majul. Viste que interrumpe a cada rato, yo me enojo con Majul. Bueno, entonces no te preocupes, pero en realidad fui yo que di pie diciendo, hablando del señor Olesker y su falso, que es un bachiller mentiroso. Pero en definitiva lo que yo te quería decir es que Arce en 1960 y algo, no me acuerdo bien la fecha, 60 termina el y... bachillerato. Sí. ¿Tá? Entonces, en Uruguay, en ese momento, hay 19.000 bachilleres. Es decir, ser bachiller en la sociedad montevideana era... Sí, se cortó un poquito la señal. Tiene razón Roque García. En esa época
era ser de una familia de una clase media, media alta, ¿no? Terminar un Es bachillerato. decir, la gente que un hijo terminara el bachillerato ya era que los Sí. alumnos del GIABA eran algo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te lo pintan un pobre empleado de fiebre, yo no digo que fuera rico porque no era No, no, es rico, una clase pero media, digamos. era una clase media suficientemente acomodada como para tener un hijo que pudiera no tener que trabajar al lado de sus A padres. ingresar a la Y facultad incluso, ¿no? él en realidad no era estudiante de No, nada, creo nunca. que se inscribía y después se iba a otra facultad. Él se inscribía. Como Ibero Gutiérrez y tantos Bueno, otros. vamos a concentrarnos en Arce porque si no al final. Hubo tanta Entonces, muchachada. pero este era un agente, digamos, contratado, o sea, Sí, sí. preparado, estaba en 11, estuvo 11 años en total en al menos 3 centros pero, por ejemplo, él nunca nadie dice que fue estudiante de agronomía. Sin embargo, fue el que pintó el cartel de la ocupación, porque era miembro del Centro de Estudiantes de Agronomía, aunque él no era estudiante. Lo que pasa es que en ese momento, sin internet y con tanta agitación, estamos hablando de los años 60, el mayo Sí, 68, todo eso, la cosa corría así. sí, sí, sí. Entonces, no sé si ha sido claro hasta acá, digamos Perfecto, que perfecto. Los tres puntos bien, bien aclarados y queda el perfil de quién era Liberarse, ¿no? Era una persona formada en la Unión Soviética, formada en una escuela de agitadores profesionales, la Komsomol, que además tenían un montón de estrategias muy particulares, que trabajaban a través de falsificación documentaria, se infiltraban. Eso se va a potenciar. ¿Qué tema interesante sería para tratar contigo en otra ocasión? Lo de las brigadas internacionales. Hay un libro fantástico de César Vidal, que ese es el estalinismo ya, cómo introduce, y esas brigadas internacionales simulan ser, como pasó con la Guerra Civil Española, los republicanos, demócratas que defienden la democracia y en verdad eran los agitadores desestabilizadores de aquella democracia española cuando se comprueba que robaban bueno, minerales, robaban metales, estaban llevando todo el oro y la plata en trenes, ¿no? Y eran las mismas brigadas que había metido Stalin. Pero bueno, bueno, pero vamos al Uruguay, vamos a ir con el vamos Uruguay. al Uruguay, vamos con este muchacho, ¿Qué entonces tema nos tratamos en la queda. próxima? Porque se nos va el programa, nos quedan 3 minutos, Roque. Bueno, me quedó la muerte y me Ah, quedó dale, dale. o sea, lo podemos hacer el programa que viene si Sí, me querés, parece, me la, parece. la muerte y lo que pasa después de la muerte y todas las mentiras que se tejen y Bien, por qué se tejen. Porque bien. una de las cosas que hay que entender es que liberarse inmediatamente que muere, parece que ya estuviera toda la producción pronta para salir A digamos, santificarlo. a santificarlo. Claro. Entonces, el liberarse hoy sigue, para los que nos escuchan, que nos vean, pueden ver en Montevideo, está lleno de pintadas, de símbolos, sigue siendo un símbolo porque es una persona en la cual el Partido Comunista invirtió mucho y le sigue sacando jugo a ese Claro, pomelo, claro. porque a través de la mentira siguen intentando instaurar un régimen de partido único en Uruguay. Una de las cosas que la gente tiene que saber es que si bien en general es un uruguayo cada 30 que vota el Partido Comunista, tiene un solo senador, es el único partido medianamente importante en Uruguay que tiene en su página web claramente escrito que ellos colaboran con la democracia en este momento, pero que ellos quieren llegar Mirá. a un régimen de partido único al que le llaman democracia avanzada, tal como lo definiera Rodney Arimendi en su famoso libro La Revolución, Y Lenin y cómo el lo Despotismo. definiera el propio Germán Araujo cuando integró Democracia Avanzada. Es un Hay que régimen decir de todo lo partido que pasó en el único. Uruguay. Claro. Es un régimen de partido único en el cual solamente Sí. pueden participar los partidos que quieren ser comunistas o Exacto, filocomunistas. exacto. Entonces, es un régimen de partido único igual que hay en Cuba. Bueno, en Cuba es peor porque en Cuba hay un ¿Te solo parece ese partido. tema tratarlo específicamente en otra ocasión para que la gente entienda de qué se trata cuando hablamos del Partido Comunista de Uruguay y de la Internacional Comunista y cuál es el cometido, el propósito final que tienen? Me parece. Sí, Pero en la claro. próxima vamos con la muerte de Liberarse. Hacemos un recapitulado, ¿eh? Retomamos este tema, si te parece rápidamente, Sí, sí, me nos parece reenganchamos bárbaro, me parece y bárbaro. cerramos lo de Liberarse. Muchísimas Bueno, gracias, Roque. ¿Eh? La verdad que un lujo realmente tu no. reporte, tu informe y tu capacidad de análisis. Nos vemos la Bueno, semana que viene. muchas gracias, un saludo grande a la audiencia, nos vemos próximamente. Hasta Con el luego. investigador, excelente investigador uruguayo Roque García, un lujo que nos permitimos en el programa. Nos vamos ya, los vamos, diría mi amigo que habla bien el español. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando. Y sí, ¿en dónde estamos? Chau.